Queridos espectadores, el siguiente video hablará de algo distinto a lo que hemos presentado anteriormente. Como saben, en este canal hemos tocado historias de realidades alternas y misterios del mundo que nos procede. Pero el caso que vamos a hablar trasciende los límites de la ficción y el misterio. No es un atrapé un ángel para usarlo como batería. Este es genuinamente uno de los casos más salvajes y perversos que he visto a lo largo de la historia. Si eres alguien de estómago débil o de corazón sensible, te recomiendo prepararte para ver este video, porque este tema es algo que jamás te habrías imaginado. Están advertidos. Creo que hemos hablado mucho en este canal sobre la capacidad que tiene el ser humano, sea en la ficción o en la realidad, demostrando las atrocidades que se pueden pasar en la mente de un hombre, en este caso un hombre llamado Joseph Fields, el denominado el monstruo de Amsterdam, el cual por 24 años realizó actos que atentan contra los derechos humanos, la moralidad e integridad de 8 víctimas, las cuales durante este tiempo no tuvieron ni voz ni voto. Un caso que al día de hoy tiene una longevidad de 41 años. Así que sin preámbulos, les hablaremos de El monstruo de Amsterdam. Pero antes, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, comentar el video. De esta manera estarías ayudando al canal para poder llegar a más personas. Pero si no sabes qué comentar, puedes escribir. Les habla su detective. Empezamos. Joseph Fields, un hombre austriaco de 89 años actualmente, el cual fue el perpetrador de uno de los crímenes más increíbles, nefastos y abominables de la historia. En 2008, el 26 de abril, fue la primera vez que se volvió a ver públicamente a Elizabeth Fitch después de su supuesto escape el 28 de agosto de 1984. Ella fue forzada por su padre a escribir una nota donde ella confesaba escapar de su casa para unirse a un culto. Pero lo que nadie sabía es que ella jamás dejó su hogar. Durante 24 años estuvo encarcelada debajo de su casa, siendo utilizada como repetidas veces por su padre, y fue embarazada en un total de 7 veces, las cuales 4 nunca vieron la luz del sol hasta el 2008. El señor Fields ya tenía antecedentes previos, el primero siendo el caso de una joven enfermera de 24 años de la ciudad de Linz. En 1967, Joseph interrumpió en la casa de esta joven mientras su esposo estaba afuera y, lastimosamente, cuchillo en su cuello, amenazándola de matarla si gritaba. El mismo año, Joseph fue también sospechoso de intento de a una joven de 21 años y por exposición indecente. Este fue arrestado y cumplió 12 meses de sentencia de 18 meses. El 12 de noviembre de 1986, a las 6:40 de la mañana, Martina Claudia Poch, de 17 años, dejó su casa en Bochlabruck para ir a una estación de bus cercana. Cuando ella no apareció a una junta planeada con su novio a las 5 de la tarde de esa misma ciudad, su novio llamó a la madre de la chica, la cual asumió que ella ya estaba con él. Ella luego supo que Martina tampoco se presentó al trabajo ese día. Las autoridades pronto determinaron a través de testigos que ella tampoco estuvo en la parada de bus ese día. El 22 de noviembre de 1986, dos buceadores encontraron el cuerpo de Poch envuelto en un par de lonas verdes en la costa sur del lago Mondsee. La examinación forense reveló que Poch fue asesinada por estrangulamiento 2 horas después de dejar la casa de sus padres. Después de su arresto,
Fields fue investigado por posible involucración, siendo que para el momento del asesinato, él y su esposa dirigían un campamento que está al lado opuesto de donde Poch fue encontrada. Poch también era muy similar físicamente a Elizabeth. En adición con el asesinato de Poch, Fields fue sospechoso de la muerte de Anna Newmeyer, de 17 años de edad, la cual fue asesinada con una pistola de perno, cautivo en un campo de Linz el 17 de agosto de 1966. Ella había desaparecido en su camino a la ciudad de Wills, a 35 kilómetros de distancia desde donde Fields trabajaba en ese momento. Otra potencial víctima fue Gabriela Supekova, de 42 años, una prostituta que fue asesinada en agosto de 2007. Su cuerpo fue encontrado en la reserva Lipno, cerca de la frontera austriaca-checa, en un momento en el que Fields estaba allí por las festividades. Fields no fue acusado de esos asesinatos por la falta de evidencia. Maria Nenning, la madre de Fields, murió en 1980. Los periódicos austriacos Current Sage y Österreich han publicado relatos de las entrevistas de Fields con una psiquiatra forense, en las que dice que encarceló a su propia madre, a quien culpa de sus acciones en el ático de su propia casa, poco antes de desatar el terror durante 24 años. El ingeniero jubilado y promotor inmobiliario dijo que fue una venganza por el abuso que, según él, ella le infligió. En 1977, según las primeras versiones oficiales, en aquel año su padre, Joseph Fields, sexualmente de Elizabeth por primera vez cuando ésta tenía 11 años, lo que se convirtió en el hincapié de lo que se grabaría años después. Fields declaró que empezó a preparar el calabozo del sótano entre 1981 y 1982. Este dijo: "El sótano de mi edificio me pertenecía a mí, solo a mí. Era mi reino, al que yo solo tenía acceso. Todos los que vivían allí lo sabían", demostrando cómo tenía la psique este sujeto. A principios de los años 80, la joven comenzó el aprendizaje para un oficio y trabajo en una gasolinera de la autopista de Viena a Salzburgo, pero oficialmente desapareció en agosto de 1984, siendo partícipe de un culto religioso, desapareciendo sin dejar rastro. Su madre presentó una denuncia por su desaparición a la policía, pero dado a que Elizabeth ya era mayor de edad, las autoridades pensaron que había abandonado el hogar por voluntad propia. Según la reconstrucción de los hechos, cuando tenía 18 años se escapó de la casa, pero luego volvió y su padre la llevó al sótano, donde la ató con esposas y donde ya nunca salió. Al momento de desaparecer, Elizabeth fue obligada a escribir una carta por su padre, ya estando encerrada en el sótano. En esta describe que se iba de la casa por motivos religiosos, donde le daba la razón a su padre al momento de ser tan estricto, ya que él decía que quería salvarla de la vida mundana, de los pecados y excesos que estaba viviendo la juventud en esos momentos. Joseph declaró esto en su juicio. Lastimosamente, la vivencia para Elizabeth no fue nada bonita, ya que 2 años después del inicio de su cautiverio y el constante abuso de su padre, quedó embarazada y a su 10ª semana tuvo un aborto espontáneo. En noviembre de 1986 nace la primera hija de esta grotesca historia, Kirsten, en el sótano, siendo un parto sufrido para Elizabeth, ya que tuvo que asistirse ella misma, ya que su padre solo le entregó los implementos para el parto. En 1990 nació su hermana Stefan, que al igual que su hermana, probablemente tampoco vio la luz del sol hasta que salió de ese zulo hace varios años.
La familia crecía por momentos, dado que el espacio en el escondite de unos 60 metros cuadrados era pequeño para los descendientes que seguían naciendo. En la puerta de la casa de los Fields apareció Lisa en 1992 y Mónica en 1994, a los 9 y 10 meses de edad respectivamente. Se sospecha que fue el propio Joseph quien colocó a los niños ahí para dar la impresión de que habían sido abandonados por su madre, dejándolos al cuidado de sus padres. Al mismo tiempo, está siendo confirmado por una llamada a Rosemary, donde Elizabeth confirmaba que los infantes que aparecieron en su puerta eran hijos de ella, que no podía tenerlos, ya que no era posible gracias al culto en el que se encontraba. En 1996 nacieron gemelos, uno de los cuales murió al cabo de 3 días y según declaró la madre, su cuerpo fue incinerado en el jardín por Joseph. Su hermano gemelo, Alejandro, apareció 15 meses más tarde en las puertas de la casa, al igual que otros dos de sus hermanos. El último hijo, Félix, nació el 16 de diciembre de 2002. El niño tuvo que permanecer en el calabozo con su madre y los dos hijos mayores, Kirsten y Stefan. Su mujer, Rosemary, no podía hacerse cargo de otro niño, según declaró Fields a las autoridades durante su interrogamiento. Hemos estado analizando lo que tuvieron que vivir estas 7 personas, 4 en el subsuelo y 3 en la superficie. Sabemos que los niños que estuvieron con los abuelos pudieron vivir una vida desde un punto de vista amena, sin complicaciones o directamente viviendo lo que una persona debería de vivir. Pero ¿cómo fue el vivir el cautiverio para las personas que estuvieron bajo este sótano? El sótano oculto tenía un pasillo de 5 metros de largo, una zona de almacenamiento y 3 pequeñas celdas abiertas conectadas por estrechos pasillos, junto con una zona de cocina básica e instalaciones sanitarias seguidas de 2 zonas para dormir, equipadas con 2 camas cada uno. Tenía una superficie de aproximadamente 55 metros cuadrados. La celda tenía 2 puntos de acceso, una puerta con bisagras que pesaban 500 kilos, que se cree que quedó inutilizada con el paso de los años debido a su peso, y una puerta metálica reforzada con hormigón y sobre raíles de acero que pesaban 300 kilos y medía 1 metro de alto y 60 centímetros de ancho. Está situada detrás de una estantería en el taller del sótano de Fields, protegida por un código electrónico que se introducía con un mando a distancia. Para llegar a esta puerta había que atravesar 5 habitaciones del sótano que están cerradas con llave. Para llegar a la zona donde estaban retenidos Elizabeth y sus hijos, había que desbloquear 8 puertas en total, de las cuales 2 estaban aseguradas adicionalmente con dispositivos electrónicos de bloqueo. Lo más curioso es que el desquiciado de Joseph amenazó a su hija y hijos, nietos se podría decir, que era imposible salir de este calvario, ya que si intentaban escapar podían ser electrificados. Tiempo después, amenazó que al intentar salir se activaría un gas tóxico en ese sótano. Pero la amenaza más grave que les realizó fue que como él iba a estar de viaje, si ellos intentaban algo por el estilo, los dejaría sin provisiones, demostrando el cinismo que lleva este señor. Cabe recalcar algo que no he comentado. Este les dejaba provisiones suficientes como para existir, ya que al dar algo más de lo que pareciera normal, podría alzar sospechas. Lo curioso era que hacía las compras mínimas, variando de locación al comprarlas para perder de este modo un rastro, demostrándonos el retorcido pensamiento de este perpetrador. Aunque un dato que pone a pensar cómo es que no alzaron la ceja era, como mencioné anteriormente, el señor tenía un buen porte económico, lo cual utilizaba para darse una buena vida,
Dicho esto, se tiene nota que él respetaba sus vacaciones, de este modo haciendo las amenazas a su segunda familia, yendo a disfrutar a lugares paradisíacos como Filipinas, donde se teoriza que le gustaba frecuentar este paraíso fiscal para poder desatar sus depravados instintos, curiosamente, cuando ya los había desatado en su propia casa. Con todo esto, ¿qué más podríamos decir de este caso tan atroz? Pues comencemos con el hecho de que la hija mayor de este cruel acontecimiento, en la noche del 18 de abril, el estado de la hija mayor de Elizabeth, Kirsten, de 19 años, se había deteriorado rápidamente. Siempre había sido enfermiza, pero ahora tenía calambres y se mordía los labios hasta hacerlos sangrar. Se trataba de una infección, no de una enfermedad hereditaria, pero aún así estaba mortalmente enferma. Elizabeth, la madre, le suplicó a Frills que la llevara al hospital. Frills cedió, pero fue por compasión después de tantos años de crueldad, o tal vez por pánico ante la idea de tener que deshacerse del cuerpo de una mujer adulta. Fuera cual fuera el motivo, Frills fue incapaz de cargar él solo y Elizabeth tuvo que ayudar. Fue así como en la madrugada del 19 de abril, una mujer de 42 años que había pasado la mitad de su vida bajo tierra vio la luz del día por primera vez en muchos años. Fue solo por unos instantes antes de que Elizabeth se viera obligada a regresar al calabozo, donde pasaría la última semana de su cautiverio. Fields llamó a una ambulancia. Tuvo que huir otra historia, pero esta vez no bastaría para salvarle el pellejo. El mundo de arriba y el de abajo habían empezado a acercarse, convirtiéndose poco a poco en uno solo. Y por mucho de que Fields lo intentara, ya no podía evitar lo inevitable. Esa misma mañana, a las 10:37, la policía recibió una llamada del hospital estatal de Anstetten para informar del ingreso de una misteriosa persona de sexo femenino. La paciente no reaccionaba y se encontraba en estado crítico, y sus síntomas sugerían que había sido gravemente descuidada. El hombre que acompañaba a la mujer era un tal Joseph Fields. Fields, que tuvo que dar explicaciones a la policía, les dijo que de repente había escuchado ruidos en un hueco de las escaleras y había encontrado a una mujer apoyada, apática, contra la pared de la planta baja. Lleva una nota, dijo Fields a la policía, en la que Elizabeth escribía que la chica era su hija, Kirsten, y que necesitaba atención médica urgente. Los médicos no estaban seguros de lo que le pasaba a Kirsten. Especulaban que podría ser epilepsia o quizás algo más. Para poder determinar lo que le ocurría lo antes posible, necesitaban más información de su madre. La policía puso en marcha una amplia investigación. Se reabrió el caso de Elizabeth Fields, que seguía clasificada oficialmente como desaparecida. Joseph Fields repitió su vieja historia sobre la secta y luego presentó su base habitual, una nueva carta de su hija supuestamente desaparecida hace mucho tiempo. En la carta, fechada en enero de 2008, escribía que su hijo Félix había estado muy enfermo en septiembre y que había tenido ataques epilépticos y síntomas de parálisis, pero que se había recuperado. Kirsten, decía la carta, también había tenido problemas de salud, entre ellos síntomas circulatorios y dolores punzantes en el pecho. Pero continuaba, Elizabeth, Stefan y Félix volverían pronto a casa y tal vez incluso podrían celebrar los cumpleaños de Lisa y Kirsten. La pista falsa volvió a funcionar por última vez, o al menos le dio más tiempo a Fields. La carta estaba sellada en la localidad de Kematin Anderskrams, a 70 kilómetros de Amsterdam. Esto hizo que los investigadores se equivocaran de ciudad. Naturalmente, ninguno de los médicos a los que interrogaron en los alrededores de Kematin recordaba a una mujer llamada Kirsten.
La policía estaba cada vez más perpleja. ¿Existía esta misteriosa secta? El lunes 21 de abril por la mañana sonó el teléfono en el despacho de Wolfram, responsable de la secta de las 16 de Este. Se pidió a Wolfram, al que no se consultaba desde hace 24 años, que acudiera inmediatamente a la jefatura de policía de Amsterdam. La policía le mostró la primera carta de Elizabeth y la nota que llevaba Kirsten. Le preguntaron si las cartas ofrecían alguna pista sobre el paradero de la mujer que las había escrito. La redacción y la elección de las palabras sugerían la existencia de una secta. Wolfram estudió las letras azules escritas con una letra que parecía ser la de Elizabeth, que se ensamblaban en las frases, extrañamente suave, construidas y poco auténticas. Las cartas parecían dictadas, dijo Wolfram. Su conclusión fue que no había indicios de secta, una valoración que llevó 24 años tarde para Elizabeth Fields. Las cosas se ponían cada vez más difíciles para Joseph Fields. La televisión austriaca informó sobre el caso. Hasta entonces, Fields había sido caracterizado sistemáticamente como un padre desesperado, pero Elizabeth, en su calabozo, también estaba pendiente de la historia. Se enteró de que los médicos buscaban a la madre de Kirsten y que era una cuestión de vida o muerte para la joven. El sábado 26 de abril, Joseph Fields llegó a la conclusión de que solo había un modo de salvar a Kirsten y preservar su tapadera. Permitió que su hija perdida resurgiera, esta vez para siempre. Cuando su esposa Rosemary y los demás niños estaban fuera de la casa, sacó a Elizabeth, Stefan y Felix de su calabozo. La policía aún no estaba segura de lo que ocurrió en la casa durante las siguientes horas. Se llegaron a nuevos acuerdos sobre lo que Elizabeth debía decir y cómo debía explicar los últimos 24 años. Esa noche, la policía recibió una llamada del hospital para informar que individuos sospechosos habían visitado a Kirsten. Se dirigieron rápidamente al hospital y llegaron a tiempo a atrapar a Joseph Fields y a Elizabeth. Ambos fueron llevados a la comisaría e interrogados por separado. Elizabeth no se sinceró hasta que le aseguraron que no volvería a ver a su padre y que protegerían a sus hijos y a su madre. En las siguientes 2 horas, ella explicó los 24 años de cautiverio. Elizabeth contó que Fields la violó y la obligó a ver videos de contenido pornográfico que él la había obligado a recrear frente a los niños para humillarla. Fields, de 73 años, fue inmediatamente arrestado en sospecha de crímenes serios contra su familia. Durante el 27 de abril, Elizabeth, sus hijos y su madre Rosemary fueron puestos bajo cuidado. Fields le contó a las autoridades cómo era entrar al calabozo por una pequeña puerta secreta, abierta por un control remoto. Rosemary ha sido inconsciente de lo que ha estado sucediendo a Elizabeth. El 29 de abril fue anunciado que la evidencia de ADN confirma a Fields como el padre de los hijos de su hija, sus nietos. Su abogado dijo que aunque el ADN probara el incesto, aún era requerida la evidencia para probar las alegaciones de violencia y esclavitud. En la conferencia de prensa del 1 de mayo, la policía declaró que Fields había forzado a Elizabeth a escribir una carta el año anterior que indicó que tal vez planeaba liberarla a ella y a sus hijos. La carta decía que ella quería volver a casa, pero que aún no era posible. La policía cree que Fields planea pretender que él había salvado a su hija de este culto ficticio. El portavoz de la policía, Franz Pulser, dijo que la policía planeó entrevistar a al menos 100 personas que habían vivido como inquilinos en la casa de Fields en los últimos 24 años. El juicio de Joseph Fields comenzó el 16 de marzo de 2009 en la ciudad de Pölten, presidido por la jueza Andrea Hummer.
En el primer día del juicio, Fields entró a la sala de audiencias intentando ocultar su cara de las cámaras utilizando una carpeta azul, lo cual tenía derecho a hacer, según la ley austriaca. Después de las declaraciones iniciales, a todos los periodistas y espectadores se les pidió dejar la sala de audiencias, a la que Fields bajó la carpeta de su cara. Fields se declaró culpable de todos los cargos, a excepción de asesinato y asalto grave por amenazar con gasear a los cautivos que sí desobedecían. En su apertura, Rufus Mayer, el abogado defensor, apeló al jurado que fuera objetivo y no se dejara llevar por sus emociones. Insistió que Fields no era un monstruo, argumentando que él había bajado un árbol de Navidad para los cautivos en el calabozo, en las festividades. Christine, procesando su primer caso desde su nombramiento como jefa fiscal, presionó por cadena perpetua en una institución para criminales dementes. Ella le demostró al jurado la baja altura del techo del calabozo en el sótano, haciendo una marca en la puerta del jurado a la altura de 1,74 centímetros, y describió la bodega como húmeda y mohosa, mostrando una caja con objetos mohosos recogidos de la bodega, los cuales el olor hizo que el jurado retrocediera. En el primer día de testimonio, el jurado vio 11 horas del testimonio de Elizabeth en sesiones con la policía y psicólogos en julio del 2008. Se dice que la cinta era tan horrorosa que el jurado no podía ver más de 2 horas seguidas. 4 jurados de reemplazo estaban junto al resto de jurados, en caso de que alguno no pudiera aguantar nada más de las evidencias. Además del video de testimonio, el hermano mayor de Elizabeth, Harold, testificó que él había sido físicamente abusado por Fields cuando él era un niño. La esposa de Fields, Rosemary, y los 4 hijos de Elizabeth se negaron a testificar. El 19 de marzo del 2009, Elizabeth asistió al segundo día de juicio penal contra su padre. En preparación a un libro que ella escribió sobre su horrible situación previa, ella no tenía planeado ver a su padre de nuevo. El abogado de Fields confirmó que ella estaba en la galería de visitantes disfrazada. En ese momento se transmitió el video de su testimonio. Joseph Fields reconoció que Elizabeth estaba en la corte, y a partir de ese momento se podía ver a Joseph ponerse pálido y se derrumbó, dijo Mayer. Fue verla a los ojos lo que hizo que cambiara al parecer. Al siguiente día, Fields comenzó el proceso acercándose a la juez y cambiando su declaración a culpable de todos los cargos. El 19 de marzo del 2009, Fields fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Él dijo que acepta su sentencia y que no se alegraría. Fields actualmente cumple su condena en Garsten Abbey, un antiguo monasterio en Alta Austria, el cual fue convertido en una prisión. Llegando a este punto de esta tétrica historia, por nuestras cabezas están creándose preguntas, las cuales quieren desentrañar el porqué de la negligencia de esta familia. Empezando con el hecho de cómo tuvieron que llegar a este punto para que una madre se diera cuenta dónde está resguardada su hija. Con una carta y una llamada fue suficiente para hacer como que no existiera. No habría una pizca de preocupación por una niña, la cual en teoría se había escapado de su casa con solo 18 años, los cuales están apenas cumplidos. Como una madre no se da cuenta de las intenciones de la persona, la cual durmió a su lado durante toda una vida. Se entiende que Joseph era alguien autoritario como cabeza del hogar, siendo el hombre de ese hogar, rigiendo con mano dura. Podemos llegar a comprender el posible miedo que esta mujer pudo llegar a crear a lo largo de su matrimonio, el temor de ser reprendida por no respetar la decisión de su marido. Pero en mi cabeza no entra el hecho de cómo no preocuparse por la criatura que tú trajiste al mundo. Otra duda es cómo Elizabeth pudo aguantar tantos años en cautiverio sin llegar a tener un desorden mental. Cómo pudo haber estado 24 años cuerda.
¿Será que la responsabilidad autoimpuesta por su padre al ser sometida y que tuviera como resultado los hijos que tuvo, dándome a pensar que por esto es que ella tuvo que mantener su cordura? Ella los crió de una manera admirable en medio de la mediocridad que se había justificado en ese momento. Tenemos que tener claro que Elizabeth empezó a sufrir este tormento desde los 11 años. ¿Qué pasó por la cabeza de Joseph para bajar su mano dura al momento de ayudar a su hija, Kirsten? Viendo cómo su mente durante años ha estado en constante corrupción al accionar de esta manera tan cuestionable, encerrar a su hija, abusar de esta y tener una descendencia, desaparecer pruebas de su hijo fallecido, no asistir a Elizabeth con los partos, amenazarlos y darles medios básicos para existir, ver cómo sus hijos, si el que los tenía en ese contexto, los negara los derechos básicos de un infante. Es curioso que en el funcionamiento de la mente humana, ¿cómo es posible que al hacer estas atrocidades no tuviera ningún remordimiento, que desató sus deseos más oscuros con su propia hija? Que se nota que su familia de subsuelo eran solo juguetes. Pero al escuchar todo lo que realizó desde la perspectiva de su hija, se derrumbó al escuchar sus atrocidades, al procesar lo que hizo durante 24 años. Es curioso el accionar del ser humano, con el hecho de demostrar poder, de sentirse en la punta de la lanza, y cómo su mente, para desatar sus hilarantes pensamientos, pudieran ser tan crueles. Con esto deja muchas preguntas y muchas dudas sobre qué sucedía en la mente de este monstruo. Hasta aquí este caso. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, dejar sus pensamientos y teorías sobre este caso. Aquí se despide su detective. Hasta la próxima.